Hola, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a AutoExpert Latam. Soy Sergio Orjuela y el día de hoy hablaremos de un tema de interés para todo el mundo masdero. Estoy hablando fundamentalmente de una serie de tecnologías que han sido supremamente premiadas y galardonadas en la industria del automóvil durante los últimos años. Estoy hablando precisamente de las tecnologías SkyActiv de Mazda. En este primer slide vemos un Mazda CX-5 introducido en el año 2012 a nivel mundial. ¿Por qué el Mazda CX-5? Básicamente porque fue el primer vehículo de Mazda Motor Corporation en incorporar las tecnologías SkyActiv y a su vez la primera generación del diseño CODE. Ustedes se preguntarán si estamos hablando de tecnologías SkyActiv y de vehículos, ¿qué hace una ballena gigante de metal como esta en nuestra pantalla? Bueno, voy a pedir a que todos en este caso puedan tener el referente de un supertanquero. Estos son los grandes buques que transportan crudo a lo largo y ancho de los mares alrededor del mundo. Vamos a tener una referencia y un supertanker, como se le conoce en inglés, tiene la capacidad de transportar 2 millones de barriles de petróleo crudo flotando por los océanos del mundo. ¿Por qué tengo como imagen esta referencia? Porque quiero que sepan ustedes una serie de datos como antecedentes antes de adentrarnos de lleno a hablar de las tecnologías SkyActiv. Para esto debemos mencionar que para el año 2010 las grandes industrias alrededor del mundo requerían 86.4 millones de barriles de petróleo diarios para mantener en funcionamiento sus industrias. Algo así como 43 de estos grandes buques petroleros juntados uno al lado del otro. Para el año 2019 esa cifra había subido a 100.1 millones de barriles de petróleo diarios, algo así como 50 de estos grandes buques. A razón de esto, debemos mencionar que una serie de investigaciones realizadas por Mazda a lo largo de los años permitió concluir que los motores actuales desperdician un 70% del potencial energético que se le puede extraer en este caso a la mezcla de aire y de combustible. Por lo tanto, solo una tercera parte de la energía calórica proveniente del combustible se traduce efectivamente como energía mecánica. ¿Cuál es la conclusión de esta segunda diapositiva? Que la tecnología que se mueve a partir de la quema de combustibles fósiles es tremendamente ineficiente. Ahora bien, para el año 2008, Mazda Motor Corporation, basándose en muchas investigaciones, concluyó que 12 años después, o sea, en nuestros días, en el 2020, todavía un 90% de los automóviles a nivel mundial se moverían a partir de la quema de combustibles fósiles. Sí, utilizando motores de combustión interna. Nada más alejado de la realidad, y eso lo comprobamos en países en desarrollo, países emergentes del tercer mundo, como es en nuestro caso Colombia. Por lo tanto, de esto podemos inferir que las tecnologías alternativas, llámese mild hybrids, híbridos, eléctricos o eléctricos enchufables, los famosos plug-in hybrid electric vehicles, como pongo un ejemplo, el Mitsubishi Outlander PHEV. Esta serie de tecnologías tardarían demasiado tiempo en masificarse. Uno, por los altos costos de venta que tienen estos vehículos, especialmente en mercados como el nuestro, que no incentivan la compra de los mismos, reduciendo proporcionalmente la cantidad de impuestos que se pagan por estos vehículos, teniendo en cuenta que la responsabilidad ambiental es mucho más alta que uno que requiera gasolina o diésel. Por lo tanto, estas tecnologías van a tender mucho en masificarse. Hay países como Dinamarca o Suecia en donde ya un 75-80% de sus flotas de transporte público se mueve a partir de tecnologías más amigables como los eléctricos. Eso sucede y va muy bien desarrollado en países de primer mundo, pero en países emergentes como nuestro, Latinoamérica, lamentablemente tardará mucho en implementarse. Ahora bien, en esta diapositiva buscamos
poder mostrarles a ustedes de una manera muy sencilla y rápida cuál ha sido la evolución de los motores de combustión interna instalados en los automóviles. Vamos a poner tres ejemplos. El primero de ellos, un Mercedes Nürburgring 500 de 1931. El segundo, un Ford Taunus de 1968. Y el tercero, un Volkswagen Golf del 2010. A todos ellos se les extraía de sus motores unas cifras aproximadas de 105 caballos de potencia. En el primero de ellos, en 1931, se requería un motor de casi 5 litros, 4.900 centímetros cúbicos, de 8 cilindros para producir 105 caballos de potencia. Ya para 1968, en el ejemplo de Ford, se requería un motor de 2.300 centímetros cúbicos y 2 cilindros menos, o sea, un motor de 6 cilindros. Y ya en el 2010, el representante alemán de Volkswagen, el Golf, requería un motor de 1.200 centímetros cúbicos con 4 cilindros para sacar esa misma cifra de potencia, 105 caballos. Con esto quiero mencionarles a ustedes lo siguiente, y es que con el paso del tiempo se buscó a medida que avanzaba la tecnología a nivel de mecánicas, se reducían los cilindrajes y obviamente esa reducción de cilindrajes obedecía a la reducción del número de cilindros dentro de los bloques. A razón de esto, ¿qué se buscaba y qué siempre ha buscado el hombre en términos del desarrollo de motores? Aumentar la eficiencia de los mismos. Bien, ¿cuál es la tendencia de los mayores fabricantes a nivel mundial? Existe un selecto grupo de los más grandes fabricantes de automóviles a nivel mundial. Pongo el ejemplo de 8 de ellos. Dentro de ellos está el gigante alemán Volkswagen AG, el grupo Toyota, el gigante japonés de la industria japonesa, el grupo Daimler a través de su filial más importante que es Mercedes-Benz, está el grupo Fomoco, Ford Motor Company desde los Estados Unidos, BMW desde Múnich en Alemania, el grupo General Motors, cuya sede principal se encuentra en Detroit, Michigan, el grupo Nissan-Renault, recientemente Nissan-Renault Mitsubishi Motors, y finalmente Honda. ¿A qué le apuestan todos estos grandes fabricantes? Hace aproximadamente unos 12 años empezó una gran carrera por meterle en la cabeza al mundo que la solución para reducir el nivel de emisiones contaminantes y mejorar los consumos era producir motores cada vez más pequeños. Motores pequeños y apretados, como le llaman los españoles, con la famosa ayuda de la sobrealimentación. Sobrealimentación a partir de turbos o de supercargadores, generalmente turbos. Esto con el fin de mejorar la eficiencia y reducir la contaminación ambiental. Óigase bien, esto suena muy bien demostrado en pruebas de laboratorio. En la siguiente diapositiva vamos a ver que bajo condiciones reales de funcionamiento estas dos premisas resultan que no se cumplen. El downsizing, a esto se le conoce como downsizing, motores pequeños con ayuda de turbos. Para esto nos vamos a remontar un poco en la historia, nos vamos a devolver hasta el año de 1992. Fue en el año de 1992 cuando se implementa por primera vez las normas Euro 1 en Europa, la normativa anticontaminación Euro, las famosas normas Euro. En ese entonces las normas Euro se establecieron para controlar muy rigurosamente estos componentes, el CO2, el dióxido de carbono, el principal responsable de la creación del efecto invernadero a nivel mundial. Ese control estuvo muy bien desarrollado y muy bien ejecutado, solo que se obviaron dos componentes igual de dañinos para los seres humanos. Uno de ellos eran los óxidos de nitrógeno, y el material particulado. Estos dos elementos, tanto los óxidos de nitrógeno como el material particulado, son los principales responsables de la aparición de cáncer en vías respiratorias en los seres humanos. A partir de la normativa Euro 6, establecida por allá en el año 2017, en septiembre del año 2017, se establece lo siguiente, que en situaciones de conducción reales, estos motores downsizing aumentan la producción de hidrocarburos no quemados, la cifra de monóxido de carbono proporcionalmente también aumenta y por último, proporcionalmente la emisión de partículas contaminantes. En resumidas cuentas,
La eficiencia de los motores no es tal y el respeto por el medio ambiente en términos de emisiones contaminantes no lo es tampoco porque requieren filtros de partículas y catalizadores bastante especiales y costosos. Es por esto que Mazda, una vez más, aplicando su gran lema, el lema universal de Mazda, que es desafiar lo convencional, podemos concluir una cosa y es que Mazda no es un fabricante que se dedique a hacer lo que otros hacen. A razón de esto, vamos a mencionar que Mazda dice desde un comienzo, y lo vimos en el capítulo de la historia de marca, Mazda dice no a reducir las cilindradas de los motores, no a producir motores pequeños y mucho menos a utilizar turbos, que es lo que se conoce mundialmente como el downsizing y es a lo que recurren los grandes fabricantes a nivel mundial. Mazda, por el contrario, está plenamente convencida a través de sus tecnologías que el camino para poder cumplir con unas cifras de consumo bastante eficientes y por otro lado con un respeto muy alto por el medio ambiente es aplicar una alta relación de compresión dentro de sus motores. Adicional a eso, verse forzados a rediseñar el sistema de escape de los mismos, a reducir obviamente la fricción interna de todos los componentes móviles internos, llámese pistones, bielas o cigüeñal, y por último, mejorar la refrigeración interna de los motores. A esto Mazda es a lo que le llama el right sizing, el tamaño correcto. Y es lo que hace efectivamente la marca de Hiroshima. Vamos a hablar del Mazda Quillora muy rápidamente. Fue el primer vehículo, en este caso prototipo, que se mostró al mundo con tecnologías Skyactiv. Un motor 1300 Skyactiv acoplado a una caja automática Skyactiv Drive. Se presentó por primera vez en el año 2008, más precisamente en el Auto Show número 40 de Tokio. Fue el primer vehículo con tecnología Skyactiv mostrado comercialmente al mundo. Y bien, esta diapositiva es muy diciente porque fue a partir del año 2011 donde se da el rompimiento entre las tecnologías desarrolladas hasta entonces. Me refiero con esto a los motores MZR, los motores Mazda Responsive producidos hasta el año 2011 y del 2011 hasta nuestros días el desarrollo totalmente innovador en donde se replanteó todo lo existente con el fin de diseñar, desarrollar y obviamente producir vehículos bajo un concepto totalmente innovador. Es en el año 2011 también, en marzo del 2011, en el Auto Show, en el Salón de Ginebra, en Suiza, donde se presenta el vehículo concepto conocido como Mazda Minagi. El Mazda Minagi fue el antecesor de lo que se conocería como el crossover compacto de la marca, el Mazda CX-5. Minagi pues traduce un impulso de energía. Este vehículo a nivel de diseño codo pues mostraba las líneas básicas que presentaría a nivel comercial la primera generación de Mazda CX-5 y es recordada precisamente porque sería el primer vehículo en implementar las tecnologías Skyactiv a nivel general. Bien, nos preguntamos entonces, ¿qué es Skyactiv? Muchos de nosotros hemos visto el emblema en la parte trasera de la última generación de vehículos Mazda, este emblema que dice Skyactiv Technologies. Nos preguntamos de qué se trata, qué es esto de Skyactiv Technologies. Muchos de nosotros puede que referenciemos esto con desarrollo de motores y exclusivamente de motores. Ya vamos a ver que no se trata solamente de un desarrollo muy profundo de motores. Tenemos que tener en cuenta tres conceptos básicos. El primero de ellos el rendimiento, el segundo la eficiencia y el tercero las emisiones. En términos de rendimiento, ¿qué se buscaba? Mejorar aproximadamente un 15% la entrega de torque por parte del motor a bajo y medio régimen de revoluciones. Con respecto no a la competencia, sino con respecto a la anterior generación de motores MZR. Ya que hablamos de rendimiento, debemos hablar también de la eficiencia. La eficiencia mejoró en un 15%, me refiero a esto, al consumo de combustible, teniendo en cuenta los consumos que ya presentaba la anterior generación de motores MZR. Y por último, las emisiones. Teniendo en cuenta que el rendimiento era mejor y que la eficiencia era mejor,
pues obviamente el nivel de emisiones debía caer también en un 15%. Resulta que estos motores emiten un 15% menor cantidad de material, en este caso contaminante y nocivo para el medio ambiente y para los seres humanos. Muchas marcas de gran prestigio ofrecen en la industria estos tres conceptos en sus vehículos, en sus tecnologías, solo que a un costo muy elevado que limita la difusión a nivel global. Estoy hablando de que no son tecnologías o vehículos disponibles para un porcentaje muy grande de la población a nivel mundial. Ese era el foco precisamente que buscaba atender Mazda, que estas tecnologías estuviesen puestas en un vehículo que fuese asequible a muchas personas en el mundo. Bien, en esta diapositiva desvirtuamos lo que muchos de nosotros recién creíamos acerca de que las tecnologías Skyactiv son exclusivamente desarrollos y replanteamientos a nivel de motores. Resulta que no. Las tecnologías Skyactiv buscan en este caso optimizar cuatro aspectos fundamentales de los vehículos. El primero de ellos, los motores. Conocemos como Skyactiv G, los motores a gasolina. En otros mercados, aprovecho para saludar a nuestros amigos en España, muy famosos allí los motores Skyactiv D de diésel. Se comercializan también motores Skyactiv que funcionan a partir de gasóleo, de diésel o ACPM. Las tecnologías Skyactiv están presentes también en un replanteamiento total en el diseño, desarrollo y producción de cajas de transmisión tanto mecánicas como automáticas, las cajas Skyactiv MT o las famosas Skyactiv Drive de 6 velocidades. Vamos a ver más adelante que Skyactiv fue también un replanteamiento total a nivel de carrocerías. Y por último, Skyactiv Chasis, donde se tiene básicamente en cuenta los tres componentes básicos del chasis de un vehículo: suspensión, dirección y frenos. Espero que haya quedado plenamente detallada esta información y que a partir de este momento tengamos una visión más global de todo lo que abarcó en este caso el replanteamiento total de las tecnologías a través de Skyactiv. Bien, vamos a hablar de una serie de paradigmas. Puntualmente vamos a hablar de 4 paradigmas. El primer paradigma a nivel de carrocerías, Skyactiv Body, es que si la carrocería de un vehículo pesa muy poco, es muy liviano, ese mismo comportamiento va a tener en este caso a nivel de resistencia. Si pesa menos, resiste menos. Este fue el primer paradigma que desvirtuaron los ingenieros de Mazda Motor Corporation. Ya lo vamos a ver por qué. Cada modelo nuevo, el objetivo a nivel de carrocerías fue que cada modelo nuevo pesara aproximadamente 100 kilos menos que el modelo anterior. Para esto, había una serie de metas de desarrollo. La primera meta de desarrollo fue aumentar la rigidez de las carrocerías en aproximadamente un 30%. La segunda meta de desarrollo fue reducir el peso de las mismas entre un 8 y un 14%. Suena contradictorio, más rígidos por un lado y más livianos por otro. La tercera meta de desarrollo fue ser la referencia a nivel de seguridad en pruebas de impacto. Con esto me refiero fundamentalmente a las pruebas que realizan las organizaciones NCAP alrededor del mundo. Creo que muchos de nosotros hemos podido escuchar acerca de Euro NCAP, de Latin NCAP, de Global NCAP, de Japan NCAP y de organizaciones norteamericanas como lo son la National Highway Traffic Safety Administration y la Insurance Institute for Highway Safety, dos de los organismos de seguridad más importantes a nivel mundial que regulan, controlan y obviamente evalúan las pruebas de impacto y la resistencia de los vehículos a nivel de seguridad. Por otro lado, a nivel de carrocerías, había unas estrategias para perder obviamente peso a nivel de carrocerías. La primera de ellas era obviamente desarrollar estructuras eficientes a partir de la utilización de aceros de diferentes grados de resistencia en términos de megapascales. El segundo, obviamente, era hacer uso de aceros de alta resistencia, teniendo en cuenta que Mazda en la actualidad no es una marca que se dé el lujo, entre comillas, de utilizar materiales exóticos. Sí, materiales exóticos en este caso, como el Kevlar,
como la fibra de carbono, como plásticos reforzados con fibra de carbono y demás. Mazda no utiliza ese tipo de materiales. Por último, algo muy importante y es que se empezó a desarrollar un concepto de carrocerías con una estructura común. Pongo un ejemplo muy rápidamente. El Mazda 2 comparte su plataforma, su bastidor, con el Mazda CX-3. El Mazda 3 actual comparte plataforma con la Mazda CX-30. El anterior Mazda 3, por ejemplo, compartía plataforma, bastidor con la actual generación de Mazda CX-5. Y yendo un poco más allá, el Mazda 6 comparte en este caso su plataforma, su bastidor, con el Mazda CX-9, solo que obviamente por obvias razones la distancia entre ejes del Mazda CX-9 es más alargada, fundamentalmente 10 centímetros más alargado. El Mazda 6 tiene una distancia entre ejes de 2.83 metros. El Mazda CX-9 se va hasta los 2.93. Pero bueno, ese no es el tema que vamos a tratar ahora. No quiero perder el hilo conductor que llevo sobre lo que nos encontramos compartiendo en este momento. Bien, debemos conocer a nivel de carrocerías cuáles son las rutas que sigue la energía en caso de que nos veamos sometidos a un choque, a un accidente. Hay una serie de rutas. Una es la ruta superior, la que se va por el poste A. Hay otra ruta que se va por toda la mitad del bastidor y tiende a ir hacia arriba o hacia abajo. Y hay una ruta que definitivamente se va por todo el puente de suspensión y va por la parte inferior de la carrocería. Aquí se ha presentado el impacto. Listo. ¿Qué se ha tenido en cuenta allí? Que la capacidad de absorción en este caso de toda esta zona pueda en este caso disipar la energía proveniente del impacto sin afectar la jaula de seguridad o el espacio vital en donde van los pasajeros. El vehículo se puede arrugar totalmente a nivel frontal y a nivel posterior, pero jamás invadir el espacio vital en donde van los pasajeros a bordo. Para esto debemos mencionar una comparación. Esta es una comparación generada entre la anterior generación del Mazda 6 y la actual generación del Mazda 6. ¿Qué se tiene en cuenta allí? Vamos a centrarnos básicamente en las líneas amarillas. Si la cámara me permite hacer la visualización de las líneas, vamos a ver que a nivel estructural, a nivel metálico, no había una continuidad, una fluidez de las formas para poder transmitir de una manera efectiva la energía proveniente del impacto. Aquí había una serie de rutas ineficientes y por lo tanto aquí en la parte posterior también existían una serie de rutas que en este caso se conocen como de carga rotas. Al lado derecho vamos a ver que las líneas corresponden a carrocerías más rectas en donde existen múltiples rutas de carga que van directamente y sin cortarse desde las puntas del bastidor adelante y asimismo hasta la parte posterior del vehículo. Esto ha hecho que la transferencia de la energía sea mucho más armónica y que se pueda evitar, obviamente, generar daños gravísimos a nivel estructural en el área o el espacio en donde van los pasajeros. Vamos a explicar un detalle muy importante que debemos saber a nivel de carrocerías y es el comportamiento de estos detalles estructurales. Estos detalles estructurales son los que van exactamente detrás de los bumpers plásticos que vemos en nuestro vehículo. Están basados precisamente en estructuras de 12 pliegues. ¿Por qué 12 pliegues? Voy a poner un ejemplo muy sencillo y es preguntarles, es que ustedes se pregunten si tenemos una caja de cartón, ¿en qué lugar de una caja de cartón armada, en qué lugar de esa caja de cartón el material va a tener la mayor resistencia a ser aplastada? Háganse ustedes la pregunta. Yo voy a ir avanzando para no perder el hilo de esto y obviamente la mayor resistencia al aplastamiento la tendrá la caja precisamente en sus esquinas, en los dobleces. Estas piezas metálicas tienen 12 dobleces precisamente para poder soportar de una manera más eficiente el aplastamiento generado por un choque, por un impacto, y que ese aplastamiento, esa capacidad de absorción
reduzca al máximo los daños generados a la carrocería. Como pueden notar, estas piezas estructurales son atornilladas al vehículo. ¿Por qué atornilladas y no soldadas? Precisamente para que sean fácilmente reemplazables en los respectivos talleres autorizados, talleres de servicio a lo largo y ancho del mundo. Aquí vemos una pieza, esta es la plancha frontal que une las dos puntas de bastidor de un Mazda 2. Sobra decir que estos elementos son fabricados con aceros de alta y de ultra alta resistencia porque son los primeros que deben soportar la fuerza generada por el impacto. Aquí vemos un detalle estructural más en el caso de un Mazda 3 para que lo tengan en cuenta. Esta es una vista posterior del vehículo, las zonas de absorción de 12 pliegues y obviamente la barra que une las puntas del bastidor. Bien, si la cámara nos permite visualizar, aquí al lado derecho tenemos la estructura metálica de una Mazda CX-5. En esta podemos ver diferentes intensidades de azul. La intensidad de azul puesta en diferentes lugares de la carrocería me va a mostrar que asimismo se está utilizando una escala diferente a nivel de resistencia torsional de los metales. Generalmente los metales más rígidos, más fuertes, más resistentes a la torsión, se presentan en las puntas de los bastidores, en la base de los estribos y obviamente en los parales o postes B, al igual que en los parales o postes A. Si ahora que recuerdo voy a compartir con ustedes un ejemplo para que tengamos una referencia de lo fuertes que son estos materiales. En la primera generación del Mazda 3 Skyactiv, gracias a pruebas que hizo la NHTSA, la National Highway Traffic Safety Administration en los Estados Unidos, se comprobó que estas piezas, el poste A o pilar A de los Mazda 3, podía soportar el peso de hasta 9 Chevrolet Sparks puestos uno sobre otro sin evidenciar que esa pieza metálica se llegase a flectar. Es tal la resistencia a la torsión y obviamente el nivel de dureza que tienen en este caso ese tipo de aceros de ultra alta resistencia. Debemos también tener en cuenta un detalle y es que Mazda fue el primer fabricante a nivel mundial en utilizar aceros de hasta 1800 megapascales de resistencia. Bien, esto a nivel de carrocerías permitió cumplir una serie de objetivos. Vamos a tener como referencia el Mazda CX-7. Mazda CX-7 fue la generación antecesora de Mazda CX-5 y aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si comparamos el Mazda CX-5 estándar, el Mazda CX-5 Entry, la versión más básica entre comillas, con su homólogo de la CX-7, la anterior generación, vemos que se redujo el peso en aproximadamente 130 kilos a favor de la Mazda CX-5. Si hacemos ese mismo ejercicio con las versiones más equipadas, tanto de Mazda CX-5 como de Mazda CX-7, vemos que la reducción de peso rondó los 261 kilogramos. Eso mal que bien es casi el peso de 3 hombres adultos. Nada despreciable teniendo en cuenta que esas mismas cifras de peso van a afectar el rendimiento y por lo tanto la eficiencia de los vehículos. El registro de esa pérdida de peso se evidenció también gracias a una serie de películas de políticas muy estrictas y muy rigurosas dentro de la compañía que se conocerían como las políticas del gramo. La política del gramo no es otra cosa que el despiece total de los vehículos para poder en este caso evaluar el comportamiento de cada uno de ellos, no solamente el comportamiento sino también el peso y los materiales con los que eran fabricados. A razón de esto, a nivel de carrocerías y a través de las tecnologías Skyactiv, Mazda logró lo que parecía imposible. Lo primero, que se cumpliese en este caso, que las carrocerías fuesen entre un 8 y un 14% más livianas, que la resistencia a la torsión y la capacidad de absorción de impactos aumentaran un 30% y que consecuentemente con eso, pues
Eso se traduciría en términos ya de conducción en una mejor maniobrabilidad y confort del vehículo y además en una mejor economía del combustible, teniendo en cuenta que eso afectaba directamente el nivel de seguridad mucho más elevado. Bien, hemos de pasar de Skyactiv Body, de las carrocerías, a el chasis. Recordemos que el chasis es el conjunto de suspensión, dirección y frenos. Aquí tenemos el segundo paradigma y este paradigma precisamente habla de que los vehículos deportivos tienen dirección y suspensiones muy duras. Para esto voy a pedirles que se imaginen un vehículo que cumpla con estas premisas. Yo tengo el mío y es un BMW. Un BMW generalmente se caracteriza por tener una dirección muy dura, muy rígida y además unas suspensiones que ante el menor impacto generado por un hueco, por un bache, nos va a hacer sentir la cadera y obviamente los riñones. Entonces, en esta gráfica busca comparar tres cosas, tres conceptos que están puestos en cada uno de los extremos de la pirámide. El primero de ellos era el concepto de la estabilidad y la seguridad. El segundo concepto tiene que ver con la filosofía Jin Baitai, la unidad entre conductor y vehículo, la sensación de la unidad y de la comunión durante la conducción. Y finalmente el confort. Entonces, a nivel de chasis, hablo puntualmente del comportamiento de suspensión y dirección, debía haber una compensación muy bien lograda en términos de la unidad del vehículo, en términos de Jin Baitai con el confort. Se buscaba a nivel de suspensiones que la suspensión no fuese muy dura, como es el gusto del europeo, en este caso por las características topográficas, muy montañoso el terreno y muchas curvas. A los europeos les encantan las suspensiones duras, que permitan mantener el vehículo totalmente agarrado al piso sin mayor oscilación lateral, comportamiento de un vehículo deportivo. Ese compromiso entre dureza y suavidad, la suavidad es algo que gusta mucho en vehículos norteamericanos. Por las características topográficas de Norteamérica, ejemplo Estados Unidos, un país eminentemente plano, muchas rectas, pues obviamente se va a procurar unas suspensiones muy suaves, muy blandas, que a alta velocidad precisamente generan ese efecto del ancheo. Es algo muy conocido en la industria y es algo que Mazda procuró evitar. Ni muy duro, una dureza muy alta en términos de suspensiones como del gusto europeo, ni muy suave y confortable como lo es el gusto norteamericano. Debe existir una compensación. Por otro lado, la estabilidad y la seguridad debía en este caso verse reflejada por una compensación muy bien lograda en términos de sensibilidad, conduciendo a bajo y medio régimen de revoluciones y por otro lado a alta velocidad. Estos tres conceptos debían estar amparados en este caso por lo que logró la política del gramo, que no fue otra cosa que la reducción de peso obviamente en cada uno de los vehículos sin afectar obviamente la rigidez de los mismos. Bueno, a nivel de chasis se presentan una serie de comportamientos muy interesantes. Ya que hablamos de suspensión, vamos a hablar del capítulo de la dirección. Resulta que el comportamiento de un vehículo cambia en función de la velocidad. Cuando aceleramos el vehículo tiende a levantarse la parte delantera y a hundirse la parte posterior. Cuando frenamos, la nariz del vehículo, la parte de adelante del vehículo tiende a hundirse y la parte trasera a levantarse. Y cuando damos una curva, dependiendo de en qué sentido vaya la curva, pues vamos a tender a generar una serie de oscilaciones laterales. Quiero que conozcan un detalle muy importante a nivel de dirección y es que en la generación actual de tecnologías Skyactiv relacionadas con chasis se redujo en un 50% la cantidad de correcciones que debe hacer el conductor al trazar una curva. Resulta que una corrección es un movimiento que realiza el conductor para trazar de una manera correcta la curva. Cada corrección genera un movimiento involuntario a nivel de cabeza y de cuello en los ocupantes dentro del vehículo. A medida que se avanza sobre la carretera, pues se va a ir percibiendo inconscientemente una serie de fatigas, de cansancio.
especialmente en el cuello, el esternocleidomastoideo, y también en la espalda. Esa reducción de correcciones a nivel de volante permitió que el trazo de las curvas fuese mucho más fino durante la conducción, mejorando por lo tanto el confort de marcha y la comodidad, el confort de los pasajeros a bordo. Hay un detalle técnico muy importante, y es que a nivel de suspensiones se incrementó el ángulo caster. El ángulo caster, para no hablar rápidamente en términos muy técnicos, es el ángulo que tienen las torres de suspensión con respecto al eje horizontal. Sobre este eje Y se desplazó hacia un caster positivo las torres de suspensión, con el fin de mejorar la capacidad de filtrado de cada una de las ruedas. Ahora bien, teniendo en cuenta ese cambio en el comportamiento, en el diseño estructural de las suspensiones, debemos también aclarar un detalle, y es que se modificó ciertos puntos de sujeción de los brazos de suspensión traseros con respecto al bastidor. Aquí vemos un punto de anclaje, muy bajo con respecto al eje central de la rueda. En las tecnologías SkyActiv se ha elevado ese punto de anclaje con el fin de mejorar, en este caso, el impacto generado por baches durante la conducción. Esa reducción del impacto de choque en la suspensión trasera pues busca de igual manera mejorar el confort y hacer obviamente mucho más refinado la calidad de rodamiento del vehículo. En términos de chasis hay algo muy importante que también se debe mencionar, y fue el cambio en el tipo de tecnología de soldadura que se implementó. Hasta la generación anterior vemos que todas las uniones a nivel estructural de chasis se producían en este caso con soldaduras que generaban pliegues en este sentido. Con las tecnologías SkyActiv se pudo implementar las soldaduras de tipo MIG, en donde las juntas de metales no eran en este caso de esta manera, sino de esta manera. Eso permitió obviamente reducir en este caso material excesivo, material sobrante, en este caso las bridas, y por lo tanto al haber menor cantidad de material pues obviamente el peso habría de reducirse. Hay un ejemplo muy importante, y es el de mostrar aquí los puentes de suspensión, los elementos inferiores de suspensión, tanto delanteros como traseros. Poniendo el ejemplo nuevamente del Mazda 6, el peso solamente del puente delantero se redujo en 6.4 kilogramos con respecto a la generación anterior, y la rigidez aumentó un 140% solamente en ese elemento. A nivel del puente de suspensión trasero, el peso disminuyó en 4.5 kilogramos y la rigidez aumentó en un 100%. Pequeños detalles que, sumados unos a otros, permiten lograr pues obviamente demostrar las cifras que recién mencionábamos en términos de peso y resistencia torsional. A nivel de chasis, nuevamente pues se cumplió el objetivo de reducir el peso entre un 8 y un 14%, y eso obviamente permitió demostrar y comprobar la agilidad superior a bajas velocidades, una gran estabilidad a altas velocidades, y es algo que compartía mucho yo en las pruebas de ruta, en donde nuestros clientes les mencionábamos que las condiciones de ruta que más íbamos a disfrutar teniendo en cuenta la conducción del vehículo era alta velocidad, curvas, porque la estabilidad del vehículo iba a ser tremendamente alta. Son vehículos que giran prácticamente plano, no tienen nada que envidiar en este caso a suspensiones que puedo mencionar en este caso las suspensiones neumáticas, que mantienen regulando obviamente la oscilación lateral de los vehículos. Mejoró el confort, y por último mejoró también la mayor precisión de frenado, gracias a elementos, ayudas de seguridad activa como lo son el sistema antibloqueo de frenos ABS, el distribuidor electrónico de frenado y obviamente el BA o Brake Assist. Bien, paradigma número 3. Este paradigma tiene que ver definitivamente con las cajas. Y sé que muchos de ustedes van a soltar una sonrisa al ver o al escuchar que un vehículo automático no tenga pique. Muchos de ustedes pueden haber conducido un vehículo automático que no haya sido un Mazda
de la última generación y pueden recordar que quizás eran vehículos muy sonsos, muy lentos. Hay personas que tienen en su imaginario que los vehículos automáticos a igualdad de motor, comparado con ese mismo motor instalado con una caja mecánica, consumen más. Los automáticos consumen más que un vehículo mecánico. Resulta que hay una explicación muy sencilla y es la siguiente. La transferencia de torque, de fuerza generada por el motor, transferida a la caja y de la caja finalmente entregada a las ruedas, es muy demorada. Y al ser muy demorada, si el conductor le da acelerador al vehículo y este no acelera con esa misma agilidad, pues ¿qué va a suceder? El conductor va a tender a darle mayor acelerador. Al darle mayor acelerador sabemos que proporcionalmente aumentará el gasto de combustible. Esa es la razón por la que muchos de nosotros creemos que los vehículos automáticos a igualdad de motor consumen mayor cantidad de combustible que un mecánico. Vamos a ver entonces cómo Mazda desvirtuó el asunto del pique, que si es un vehículo automático, pues el pique es bastante deficiente. En esta gráfica vamos a comparar, este análisis lo hizo Mazda Motor Corporation directamente desde Japón, y fue comparar las cajas automáticas Skyactiv Drive con lo más utilizado en la industria hasta el día de hoy. Pongo el ejemplo, el primero de ellos, las cajas CVTs, las transmisiones continuamente variables, cuyo principal mercado a nivel mundial es el mercado japonés. A los japoneses les encantan las cajas automáticas CVTs. Claro, es un país que, al igual que Norteamérica, es casi que inminentemente plano, y por lo tanto, pues el comportamiento de los vehículos no se va a ver, en este caso, sometido a la exigencia de carreteras de montaña, como los países que nos encontramos en la región andina. Por otro lado, las cajas de doble embrague. Estas cajas de doble embrague son las cajas favoritas en el mercado europeo. La razón de ser fue que su desarrollador no fue otro que el grupo Volkswagen AG. Y finalmente vamos a comparar la caja automática Skyactiv Drive con los embragues pilotados. Estos embragues pilotados no tienen un mercado específico con un gusto particular por estas cajas. Pongo el ejemplo de marcas como BMW, uno de los principales defensores de ese tipo de sistemas. Entonces, estas cuatro tipos de cajas, se tuvo una serie de elementos para poder establecer la comparativa. El primero de ellos, ¿qué tan buena es la economía del combustible a baja velocidad y a alta velocidad? Vemos que las cajas automáticas de tipo CVT tienen un muy buen comportamiento en consumo de combustible a baja velocidad, más no a alta velocidad. Las cajas de doble embrague ofrecen un excelente consumo de combustible, tanto a baja como a alta velocidad. Con las cajas de embrague pilotado, el buen comportamiento en términos de consumo se produce a alta velocidad. Y vemos que a nivel de Skyactiv Drive, en este caso al lado derecho, hay un compromiso perfecto tanto a baja como a alta velocidad. El segundo concepto, el segundo criterio de evaluación tuvo que ver con la sensación de arranque. Esa sensación de arranque es muy buena en las cajas CVTs, no es muy buena en las cajas de doble embrague, es buena en los embragues pilotados y de igual manera en las cajas automáticas Skyactiv Drive. La sensación de arranque en una montaña, en una pendiente, ¿qué tan buena es? ¿Es buena en una CVT? No es buena en una caja de doble embrague, es buena en un embrague pilotado y es también muy buena en un Skyactiv Drive. La sensación directa, ¿qué tiene que ver el concepto de que una caja automática tenga una sensación directa? Sí, ¿recuerdan ustedes cuando recién mencioné esto de la transferencia del torque? El torque generado por el motor, la velocidad con la que ese torque es dirigido y enviado a la caja y de la caja finalmente enviado a las ruedas. Esa sensación directa y lo que no tiene una caja automática convencional. Vamos a ver qué tan buena es esa sensación directa. La CVT no la tiene. Es de sobra conocido por el mundo que las cajas de tipo CVT, aunque son suaves, son muy lentas en reacción. Sí son muy buenas las reacciones de una caja de doble embrague. No es muy buena la reacción de una caja de embrague pilotado, y la caja Skyactiv Drive tiene esto como una gran bondad.
es muy reducido el tiempo, en este caso la velocidad a la cual se entrega el torque de motor a caja y de caja finalmente a las ruedas. Es muy rápida esa sensación y al ser rápida no requerimos en este caso sobrepasar generalmente media carrera del acelerador para sentir que el carro ha arrancado con la suficiente contundencia que obviamente esperamos al acelerar. Finalmente, la sensación de suavidad en el cambio de una relación a otra es muy buena el CVT, gracias a su juego de poleas y de cadena. La caja CVT prácticamente no hace sentir el cambio de una relación a otra. No es bueno en esto, en la sensación de suavidad, las cajas de doble embrague ni la caja de embrague pilotado, y de sobra conocido por todos los usuarios de vehículos Mazda actuales que prácticamente no se siente el paso de una relación a otra. Es tan suave que es prácticamente inexistente ese típico jalón que produce una caja automática cuando cambia de relación. Por lo tanto, ¿qué se concluye de este ejercicio? Que la caja automática Skyactiv Drive se considera en este caso la caja ideal para un mercado global. Le va a gustar al japonés, en donde la suavidad de operación es muy apetecida. Le va a gustar al mercado europeo, en donde se prioriza obviamente la rapidez en el accionamiento, en la respuesta del vehículo, y obviamente será tenida también en cuenta como una gran mejora a lo que presentan en este caso y actualmente las transmisiones que cuentan con embragues pilotados. Bien, a nivel de cajas, que la capacidad de aceleración y la velocidad de aceleración pues no es tan instantánea como en el de un mecánico, pero pues obviamente se ha reducido considerablemente el tiempo que le tarda al vehículo reaccionar con respecto a un vehículo automático convencional. La aceleración es muy interesante y obviamente la arrancada es muy suave. Finalmente hay que destacar la suavidad y la rapidez con la que cambia las marchas la caja. Bien, ahora nos adentramos en el capítulo más importante y lo dejo de último porque pues, es el capítulo que más nos ha de llamar la atención y el que más nos ha generado de pronto inquietudes, y es el capítulo de motores, de motorizaciones. Vamos a ver entonces que las tecnologías Skyactiv gasolina, a través obviamente del desarrollo de la última generación, permitió en este caso reducir los consumos, mejorar la eficiencia de los motores sin recurrir a apoyos eléctricos. Sí, estoy hablando de baterías, elementos tecnológicos que se incorporan cada día más en vehículos híbridos de hibridación suave, o como se conoce en inglés como mild hybrids, teniendo en cuenta obviamente que se mejoró, que se aumentó la relación de compresión de los motores, haciendo uso además de sistemas de inyección directa que cuentan con sistemas obviamente también de escape de una manufactura diferente, muy cercano a lo que utilizan desde por allá los años de 1930 los vehículos de competición. Estoy hablando fundamentalmente de los sistemas de escape largo tipo cabezal, o lo que coloquialmente se conoce como los headers. Estos a nivel comercial fueron los primeros motores que alcanzaron una relación de compresión que llegó hasta los 13:1. Hay un vehículo con tecnología Skyactiv que no cumple con esta cifra, y es el Mazda 2 actual. Recordemos que, para tener claridad todos acerca de estas tecnologías, el Mazda 2 cuenta con una relación de compresión de 12:1. Todos los demás vehículos del portafolio Mazda actual cuentan con una relación de compresión de 13:1, dejando a un lado los motores Skyactiv Turbo. Estos motores Skyactiv Turbo, obviamente por la sobrealimentación, se van a quedar en una relación de compresión de 10:5:1. Bien, ustedes se preguntarán en esta diapositiva, bueno, ¿por qué aparece aquí una Ferrari? Una Ferrari, estoy mostrando aquí una Ferrari 458 Italia. Es un vehículo. En esta diapositiva quiero mostrar la relación de compresión de estos motores. Son motores que llegaron a alcanzar una relación de compresión de 12:5:1.
teniendo en cuenta que son motores para un rendimiento excepcional, un comportamiento extremadamente deportivo, motores de 4.500 centímetros cúbicos, una disposición de 8 cilindros en B y potencias que obviamente rozaban los 570 caballos sobre un régimen de 9.000 revoluciones por minuto. Esto es lo más cercano en términos de producción a lo que actualmente logran las tecnologías Skyactiv, con desarrollos que están obviamente disponibles y asequibles a un gran porcentaje de la población mundial. El paradigma 4 de motores nos va a hablar de lo siguiente, y es que una relación muy alta de compresión a nivel interno de motores va a requerir sí o sí gasolina extra. Vamos a ver de qué manera Mazda Motor Corporation refutó este paradigma. Motores que puedan tener en este caso relaciones de compresión más allá de los 11, 12, inclusive 13 a 1, pueden utilizar gasolina corriente sin ningún problema. Vamos a ver por qué. Bien, para esto debemos explicar qué es el octanaje. Entonces, muy rápidamente vamos a explicar el octanaje o el número de octanos como la escala que mide la capacidad antidetonante de los combustibles. ¿Qué es eso de la capacidad antidetonante? Sencillamente la capacidad o resistencia que tiene el combustible a encenderse, a arder a medida que aumenta la temperatura dentro de las cámaras. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y es comparar el número de octanos con el que se vende el combustible aquí en nuestro país, en Colombia, versus el número de octanos que se obtiene de gasolinas comercializadas en Estados Unidos o en Europa. Estamos bastante rezagados. La calidad del combustible en nuestro país para nadie es un secreto que es una de las peores del mundo, dado que la gasolina corriente, la gasolina regular en Colombia, si proviene de la planta de Ecopetrol en Barranca Bermeja, llega con un promedio de 82 octanos. Si llega de la planta de Reficar en Cartagena, de donde se perdieron una buena cantidad de miles, de cientos de miles de dólares hace unos años, de esa planta nos llega con 84 octanos, porque se le ha añadido una pequeña proporción de bioetanol. En esa misma proporción, la calidad del combustible premium o extra, que de extra aquí en Colombia no tiene nada, roza los 87 octanos si llega de Barranca Bermeja y 89 si llega de Cartagena. 82 y 84 para la regular, 87 y 89 para la premium. La gasolina corriente o regular en Europa o en los Estados Unidos roza los 95 octanos. Y la gasolina super o la gasolina extra premium en esos países, en esas regiones del mundo, roza los 98 octanos. Para esto debo compartir un detalle bien interesante, y es que las gasolinas más puras del mundo se consiguen en ciertas estaciones de servicio alemanas, en donde el índice de octanos puede llegar a rozar hasta los 106 octanos. Ese está obviamente la calidad de gasolina perfecta para mover, en este caso, Koenigseggs, Bugattis, Sembos, Porsches, Aston Martins y un sinfín de otras marcas de muy altos vuelos a nivel mundial. Bien, aquí debemos mencionar algo muy importante, y es que muy seguramente a ustedes les va a pasar lo de Yayita, se van a ir de plop. Si les comento que por cada 100.000 pesos de gasolina que apliquen ustedes de combustible en sus tanques, solamente le van a sacar un provecho energético a 30.000 pesos de esos 100.000. 70.000 pesos literalmente se están yendo a la cesta de la basura. Se preguntarán, oiga Sergio, ¿pero por qué? Resulta que la eficiencia energética de los motores de combustión interna es muy baja, y para esto vamos a explicar el famoso diagrama de Sankey, en donde pues vamos a tener en cuenta la energía del combustible. ¿Cuál es el verdadero provecho energético que se le obtiene a la mezcla de aire y de combustible dentro de un motor? Vamos a ver que hay un 30% de trabajo efectivo, un 30% de esa energía calórica efectivamente se traduce en energía mecánica, y hay una serie de pérdidas generadas por combustible no quemado, pérdidas generadas por temperatura, pérdidas en el sistema de escape, pérdidas hidráulicas y finalmente pérdidas mecánicas, ya sea por fricción en este caso o por refrigeración. ¿Qué hizo Mazda para poder reducir en este caso
las pérdidas generadas en cada uno de esos rubros. No fue nada sencillo, se plantearon los siguientes escenarios. A nivel de combustible no quemado, se hizo uso de sistemas de inyección directa. Sistemas de inyección directa que bombean combustible a 3000 psi dentro de las cámaras de combustión. Pérdidas de temperatura. ¿Cómo se mejoró la pérdida de temperatura? Gracias a la implementación de bombas de agua y aceite mucho más eficientes que las utilizadas hasta el año 2010. En términos de pérdidas de escape, se implementó los sistemas de escape largo o tipo cabezal, los famosos headers. Pérdidas hidráulicas, mejoras en la admisión del sistema de escape. Estamos hablando fundamentalmente de sistemas de escape variable. Las pérdidas mecánicas tuvieron mejoras sustanciales gracias a la reducción de peso de todos los componentes móviles a nivel interno de motor. Y finalmente, la sumatoria de todas estas mejoras permitió aumentar la potencia, mejorar la entrega de torque y en esa misma proporción aumentar la eficiencia interna de los motores SkyActiv-G. Hubo una serie de retos, quizás el más importante a la hora de implementar motores con una alta relación de compresión que contasen con inyección directa, fue analizar e implementar métodos efectivos para reducir, en este caso, la temperatura. Ya vamos a ver por qué. Resulta que al preguntarse cómo se obtiene una mayor cantidad de energía del combustible, la respuesta era muy sencilla, aumentando la relación de compresión. A mayor relación de compresión se obtiene mayor provecho energético de la mezcla de aire y de combustible. Entonces, esa fue la razón fundamental para elevar la relación de compresión. Entre más se comprima la mezcla de aire y combustible, más provecho energético le vamos a sacar a la mezcla de dichos elementos. Eso tenía, obviamente, un problema muy complejo de resolver y era, al aumentar la relación de compresión, proporcionalmente se aumentaba de una manera brutal la temperatura interna dentro de las cámaras. Tanto así que se llegaba a generar la predetonación. La predetonación no es otra cosa que el combustible se enciende antes de que el pistón llega al punto muerto superior. Esa precombustión, en este caso, genera el famoso golpeteo, cascabeleo o técnicamente conocido como el picado de bielas, comportamientos extremadamente dañinos para los motores de combustión interna, especialmente para los motores turbo que funcionan con gasolina corriente y no con lo que debe ser gasolina premium o extra. Entonces, la solución para bajar la temperatura interna dentro de las cámaras era disminuir o bajar la temperatura. Ya vamos a ver cómo se hizo esto. El primer elemento para reducir la temperatura fue introducir inyectores de combustible que funcionan a 3000 psi de presión. En este caso son inyectores de 6 orificios que bombean combustible a diferentes lugares dentro de la cámara para mantener homogénea la temperatura a lo largo y ancho de la misma. Aquí vemos una pequeña ilustración de cuál es la capacidad de aspersión de estos inyectores. El segundo resultado fue el rediseño de las cabezas de los pistones. Aquí vemos un pistón tradicional, un pistón de cabeza plana de la generación anterior de motores MZR. Aquí se ve un poco más claro. Y al lado derecho vemos la cabeza de un pistón en un motor SkyActiv-G. Vemos que en el centro hay una pequeña concavidad. En esa pequeña concavidad se pretende concentrar el mayor poder energético proveniente de la combustión de la mezcla de aire y de gasolina. Esto tuvo dos resultados muy interesantes. El primero de ellos es que se mejoró la eficiencia de la combustión, dado que se concentra en un punto específico la explosión de la mezcla. Y por otro lado, se evita desperdicio de energía generado por el calentamiento excesivo dentro de las cámaras.
El tercer resultado tuvo que ver precisamente con el rediseño y la implementación de otros sistemas de escape. Aquí vemos, vamos a ver aquí en la gráfica, vamos a explicar en la gráfica un sistema de escape convencional, un sistema de escape convencional o corto, en donde es muy susceptible que si el pistón en este caso el pistón 3 se encuentra en fase de escape, muy fácilmente el pistón 1 que se encuentra en fase de admisión succione los gases de escape del pistón que los está expulsando, del cilindro que los está expulsando. Ese retorno de gases calientes no era nada conveniente precisamente porque de esa manera no se iba a reducir la temperatura. Se implementaron sistemas de escape largo tipo cabezal, esto es lo que se conoce comúnmente como los headers, en donde el retorno de los gases de escape es prácticamente inexistente por la longitud de las tuberías. Esto no se lo inventó Mazda, esto se viene implementando en vehículos de competición y me remonto a la historia de vehículos de competencias británicos de la década de 1920 y 1930. El resultado de esto es que se disipa el calor de una manera mucho más eficiente y se evita el retorno de los gases de escape. Todo esto gracias a usar sistemas de escape largo tipo cabezal. El único vehículo que no cuenta con sistemas de escape largo tipo cabezal en la actualidad es el Mazda 2. El cuarto resultado a nivel de motores procuró en este caso evitar pérdidas de energía relacionadas con tres aspectos. El primero de ellos, se redujo en un 30% la fricción interna de todos los componentes móviles del motor. Se redujo también, se aumentó la eficiencia de bombeo del combustible de los motores en un 74% y de esa misma manera en un 31% mejoró la eficiencia en el bombeo de agua. La reducción de componentes móviles internos como bielas, pistones y cigüeñal mejoró en un 25%. La reducción de fricción del tren de válvulas es de un 54% y la disminución del esfuerzo del motor, la capacidad para respirar aire puro por parte del motor mejoró en un 13%. La sumatoria de todos estos elementos es lo que permite argumentar por qué Skyactiv a nivel de motores ha recibido tantos elogios, tantos premios y tantos reconocimientos dentro de la industria del automóvil a nivel mundial durante ya casi 10 años. Ahora bien, Skyactiv X, la segunda generación de las tecnologías Skyactiv. En Europa ya están rodando vehículos con tecnologías Skyactiv X. Lamentablemente para este lado del mundo, especialmente países en vías de desarrollo, mercados emergentes como el nuestro y otros países de Latinoamérica, de África subsahariana y ciertas regiones de Asia, no va a llegar en un corto o mediano plazo. Esto argumentado básicamente por la calidad de los combustibles. Vamos a ver un pequeño diagrama de lo que son las tecnologías Skyactiv X. Este será el tema de la próxima presentación. La segunda parte de tecnologías Skyactiv X es como parte de mi compromiso y el compromiso de AutoExpert Latam, que se conozca acerca de las tecnologías Skyactiv X. Vamos a ver entonces la generación de la tecnología actual. Estos son los resultados actuales. Recuadro verde quiere decir que estamos o la marca está cerca a valores ideales de funcionamiento, y recuadro rojo que no están cerca a alcanzar valores ideales de funcionamiento. ¿Qué criterios se tienen en cuenta aquí? El radio de compresión, esto se refiere al control del radio de compresión, me estoy refiriendo a la alta relación de compresión de los motores. Esto ya se obtuvo en Skyactiv G. La equivalencia, el compromiso y obviamente el equilibrio proveniente de la mezcla de aire y de combustible. Esto no ha llegado a su punto culmen en la tecnología Skyactiv X, en Skyactiv G, perdón. Es algo que se procura obtener con la tecnología Skyactiv X. Los periodos de combustión están desarrollados en Skyactiv actual, al igual que el tiempo de combustión, el tiempo de la mezcla,
pérdidas por bombeo está desarrollado y finalmente las pérdidas mecánicas se encuentra desarrollado. ¿Qué se encuentra por implementar? Entonces, con SkyActiv X, para dar una abrebocas, se han implementado las tecnologías que van a procurar un doble tipo de funcionamiento. Los motores SkyActiv X se caracterizan por ser motores con un funcionamiento prácticamente idéntico al de un motor diésel, solo que utilizan combustible de tipo gasolina. Son motores que van a lograr y que están en este caso funcionando bajo un régimen de compresión de 18:1. La calidad del combustible obviamente no aplica para la que se vende en países como Colombia, pero lo siguiente, y eso es un abrebocas, a bajo y medio régimen de revoluciones, la explosión se va a producir por mera compresión, tal cual sucede como en un motor diésel. A alto régimen de revoluciones, la explosión se va a producir por una bujía. Es falso lo que muchos portales de la industria del automóvil mencionaban y especulaban, en donde los motores SkyActiv X iban a prescindir de bujías. Sí, sí lo tienen, solo que utilizan bujías solamente para generar en este caso la explosión a alto régimen de revoluciones. Vamos a dejar el próximo en vivo vamos a detallar de una manera muy específica las tecnologías SkyActiv X. Hasta aquí ha sido la presentación de tecnologías SkyActiv. Espero que haya sido del agrado de todos. Espero que por favor comenten, pregunten, compartan. Me olvidé de decir que el día de hoy estamos estrenando un micrófono para mejorar la calidad de nuestras producciones. Y esto se notará especialmente cuando hagamos nuevamente videos outdoor. A todos ustedes les doy mil gracias por la atención prestada. Deseo que muy prontamente podamos utilizar y sacarle el mayor provecho a nuestros fierros y de esa misma manera que puedan ustedes seguir en sintonía con nosotros haciendo crecer nuestra red y nuestro canal. Apóyennos y compartan esta información para ganar más likes. Una feliz noche para todos en nombre de Sergio Orjuela.